del mal, del infierno y del pecado, vamos a seguir el hilo bíblico, que es en realidad el guión para presentarnos pues, toda la definición de la figura diabólica y toda su presencia en la historia. Empieza el mal, por lo menos en la tierra, en el paraíso terrenal, con el pecado original, donde están nuestros primeros padres, aquí representados. En realidad, aparece la serpiente como tentadora. La serpiente no es en realidad el diablo, ya lo dice el texto bíblico, que Satanás vio que la serpiente era la más astuta de cuantas bestias del campo hiciera Yahvé Dios y le pone para tentar a nuestros primeros padres. Dios les había dado pues, una vida paradisíaca en el paraíso terrenal y les había dicho que podían comer de todo, vivir holgadamente, pero solo les pone una prohibición o una regla que es no poder comer del fruto del conocimiento, del árbol del bien y del mal. Bueno, pues aquí está la serpiente enrollada en torno al árbol y le da la manzana a Eva. En realidad en la Biblia no se habla de manzana, luego es algo que aportan los exégetas y comentaristas de la Biblia, y se la da a Eva y Eva se la da a su compañero y entonces Adán ya hace el gesto del mal trago. Se ha tragado la manzana y se le queda ahí atragantada, lo que después se materializará en la nuez de Adán. Como consecuencia del pecado, se dan cuenta que están desnudos y se hacen unos ceñidores con unas hojas de parra. Dios es el creador y lo ha visto todo. Ha visto la falta, la desobediencia que le han practicado nuestros primeros padres. Le señala a Adán y él a su vez le dice, pues la compañera que me has dado resulta que es ella la que me ha incitado a desobedecerte. Entonces establece una serie de castigos. A Adán le obliga a trabajar la tierra de la que había sido tomado. A Eva le pone a hacer funciones femeninas de la época, que es estar en casa, en ocasiones aparece hilando y parirá los hijos con dolor. Entonces nos queda la serpiente. La serpiente, a raíz de su tentación y de tentar a nuestros primeros padres, se le obliga a tragar polvo y a reptar sobre la tierra y a arrastrarse sobre la tierra todos los días de su vida. Entonces, ¿qué tipo de serpiente era si resulta que tiene que arrastrarse sobre la tierra? Pues aparece aquí representada en estas puertas de bronce alemanas como si fuera un dragoncillo con alas y con patas, y entonces así entendemos que cuando peca y le ofrece la tentación, pues se queda convertido en un reptil. Pero también hay otra posible representación o explicación para la serpiente tentadora, que es la que aparece en el claustro de Gerona, y es un tipo de serpiente que se llama pareas. La particularidad de este ofidio es que no tiene patas, pero tampoco necesita arrastrarse sobre su vientre porque tiene una cola tan rígida que le permite sostenerse sobre su cola. Este género de ofidio aparece en la obra del autor romano Lucano, en la Farsalia, y después es recogida por San Isidoro en las etimologías, lo cual explica cómo ha podido llegar pues, a estos capítulos románicos. El tema de que Adán y Eva aparecen ya tapándose su desnudez con hojas de parra habla, por lo tanto, del antes y del después del pecado. Se dieron cuenta que estaban desnudos y taparon su desnudez. Continúa la historia bíblica, ya la conocemos. Adán y Eva tienen dos hijos que son Caín y Abel. Caín es mayor que Abel. Entonces, tienen dos tipos de trabajos que responden pues, a las posibilidades laborales que había entonces. Caín es agricultor, Abel es pastor. Ambos realizan ofrendas a Dios. Abel, ya lo dice la Biblia, le ofrece los primogénitos de su ganado, lo mejor de su ganado, lo que después se concretará en el impuesto de la primicia para la Iglesia. De Caín no dice nada. Pero pues, a partir de esta interpretación del texto bíblico, los comentaristas de la Sagrada Escritura dicen que Caín le ofrece los frutos de la tierra, pero bueno, despreocupadamente, sin mucho respeto, mezclando cizaña con gavillas de trigo. ¿Qué pasa con esto? Pues que la ofrenda de Abel es recibida y está aquí la dextera Domini, la mano derecha de Dios, recibiéndola, mientras que Caín no recibe el agradecimiento de Dios y además le acompaña un diablo. Ya lo decía San Juan Evangelista, Caín era del diablo. Caín se queda así, un tanto extrañado, ¿cómo es posible que mi ofrenda no la reciba y que no la bendiga? Y entonces, desarrolla tal envidia hacia su hermano que se arma de una azada y la descarga sobre la cabeza de Abel y comete el primer homicidio.
En el románico, como era agricultor, se concreta el arma del primer homicidio en una azada. Luego, en el gótico, se va personificando cada vez más la figura de Caín y le ponen que le mata a su hermano con una mandíbula de asno, que eso refuerza un poco pues, el carácter salvaje y asesino de Caín. En otras ocasiones es un garrote. Entonces, una vez más, Dios ha visto el primer asesinato y le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y el otro contesta con la conocida sentencia, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Entonces, como sabe que le ha matado, le pone una marca física, le echa también de la tierra, donde está con sus padres, y le pone a vagar errante. Entonces, hay una leyenda que es judía que ilustra pues, determinados episodios de la Biblia que, lógicamente, están narrados de una forma un tanto escueta. Entonces, en esta leyenda rabínica se habla del fin de Caín. Primero, la marca física, la marca de Caín, que se concreta pues, en estos tiempos del románico en unos cuernos. Como era tan salvaje, vamos a ponerle unos cuernos. Y estaba pues, vagando errante por la espesura. Entonces aparece un cazador ciego que se llama Lamec. Lamec viene acompañado de su lazarillo. Entonces el lazarillo ve ahí unos cuernos que se mueven en la espesura y le dice, oye, venga, dispara, que ahí tienes una pieza. Y entonces le dispara y mata al primer homicida. Hay otro texto del Antiguo Testamento, otro libro, que es el libro de Job. El libro de Job, que es el santo paciente. Entonces, aquí aparece la figura de Satán. Si leemos el libro de Job y el texto bíblico, se nos pone a Satán como si fuera un hijo de Dios. Sucedió un día que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé. Vino también entre ellos Satán, era un hijo de Dios, era un ángel. Y entonces Yahvé dialoga aquí con su siervo y le dice, ¿has visto a mi siervo Job cómo es de fiel, cómo me reza? Y le dice Satán, que no solamente es un observador de la creación de Dios, sino que empieza a realizar unas funciones un tanto tentadoras. Bueno, date cuenta que Job te honra y te adora tanto porque le has dotado de lo mejor. Tiene una familia numerosísima que celebran aquí sus banquetes, tiene muchos bienes, tanto terrenales como de ganado. Vamos a empezar a tentarle a poner a prueba su fidelidad, a ver si te sigue honrando de esa manera. Y entonces empiezan una serie de desgracias enviadas por Satán que ya se convierte en Satanás, el adversario, el tentador. Primero, es una serie de desgracias que van en gradación. Primero le ataca sus bienes materiales y le produce toda la muerte de sus ganados. Después, cuando los hijos están ahí en una casa de uno de ellos, vienen unos vientos del desierto que sacuden la casa y se mueren todos. Ya la esposa de Job le empieza a decir, ya deja de rezar a Dios que no ha hecho más que traerte desgracias. Y ya la última prueba que ya ves, se le había prohibido a Job, le dice, bueno, a Satán, le dice, tú le puedes tentar a Job, pero a él ni le toques. Y debido a que le ha sometido a una serie de tentaciones y sigue rezando a Dios, le cubre con una úlcera de los pies a la cabeza. Este Job, dice la Biblia, que era el hombre más rico de Oriente. Su reino se sitúa en Edom, el actual Jordania. En el tiempo en que se labraron estos capiteles, este territorio de Edom, el Edom bíblico, estaba ya en territorio islámico. Y entonces la figura de Satán, que es este personajillo que ya no tiene nada de angélico, estamos en el románico, está convertido en un diablo, tiene cabellera de fuego, que es algo que nació en el románico francés, en la zona de la Borgoña, tiene alas de ángel caído y tiene garras, pero sobre todo está mostrando aquí unas inscripciones cúficas, islámicas, que están decorando la casa donde se reúnen los hijos de Job. Bueno, de acuerdo con la transcripción y traducción realizada por el arabista Juan Castilla, dice que estas inscripciones cúficas, la traducción es «el reino es de Dios» y se ha identificado esta jaculatoria con el versículo de San Mateo, «Tuyo es el reino, el poder y la gloria». Y qué curioso que este versículo viene al final de una oración semejante al Padre Nuestro, que encaja perfectamente con todos los sufrimientos de Job. «No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal». Y Job sigue fiel. Tuyo es el reino, el poder y la gloria.
Desde el Antiguo Testamento, el diablo y Satanás, sobre todo, trata de enfrentarse a los hombres. Todavía no había nacido Cristo ni había sido concebido, pero en el Nuevo su labor es ir contra los planes mesiánicos de Cristo y redentores. Porque en la historia bíblica ya se dice que tras el pecado original, Dios promete que nos mandaría un redentor de la mancha del pecado original con la que todos nacemos. En este capitel, que está en el bellísimo claustro de Monreale, en Sicilia, aparece la escena de la Anunciación. Está San Gabriel, el arcángel Gabriel, que es el que le transmite el mensaje a la Virgen María de que va a ser madre del Hijo de Dios, y por eso aparece con un pez aquí en su seno, como alusión a Cristo, al que ya ha concebido. Y aquí aparecen una serie de animales simbólicos que representan pues, toda la eternidad del paraíso que vamos a conseguir con la encarnación de Cristo y su sacrificio. Estos animales son ciervos, ya están descritos en los Salmos, porque los ciervos son imagen del alma cristiana. El ciervo va caminando hacia la fuente de agua viva. En su camino se encuentra con una serpiente, la mata y entonces así adquiere la eternidad de la gracia. Y aquí están representados pavos reales, porque desde la antigüedad y ya antes del cristianismo se decía que la carne del pavo real no se descompone nunca. Y por eso San Agustín utilizó pues, estos animales como imagen de la eternidad. Y esta figura de aquí, esta fiera que ya representa, por lo tanto, al diablo que trata de pervertir toda la acción de Cristo, de nuevo la cabellera flamígera como Señor del Fuego, es un centauro y está armado con arco. Para aquel entonces, y sobre todo en el románico, se demonizaban las almas de los islámicos, las armas, como el arco y la ballesta, porque ocasionaban grandes bajas en el ejército cristiano. Bueno, Cristo sigue adelante, nace en Belén y vuelve a Nazaret, donde estaba el taller de su padre y donde se produce la encarnación de María. Entonces aparece una estrella en el cielo, todos conocemos la estrella, la historia. Los reyes magos, que en realidad se piensa que son sacerdotes zoroastrianos, de la antigua Persia, ven esta estrella, les parece que ha ocurrido algún acontecimiento de gran magnitud y se dirigen hacia Palestina. Entonces son recibidos por el rey Herodes, que ve toda esta comitiva y le pregunta que por qué vienen a Nazaret. Y ellos le dicen que ha recibido el anuncio de que ha nacido el que va a ser el rey de los judíos. Entonces Herodes empieza a dudar de la continuidad de su reino y de si no va a venir aquí un usurpador que le va a quitar su trono. Aparecen aquí una serie de diablos aconsejándole a Herodes la matanza de los niños menores de 2 años, del infanticidio. En el románico los diablos tienen un tamaño enorme, al mismo nivel que los personajes humanos. Todavía tienen alas de ángel, son ángeles caídos, pero no adquieren las alas de murciélago que traerán en el gótico. Esta escena del diablo como mal consejero del infanticidio, en el románico soriano adquiere gran categoría. Bueno, continúa la historia. Bueno, todos sabemos que Cristo se libra del infanticidio porque un ángel se le aparece a San José en sueños y le dice: coge a María y al niño, llévatelos a Egipto y así salvará al niño la vida. Cristo continúa en el taller de su padre y bueno, continúa haciendo la vida en Nazaret, y cuando llega a los 30 años comienza su vida pública. Entonces comienza su vida pública y lo hace con un retiro en el desierto de 40 días. 40 días ayunando. Está a los 40 días extenuado en su faceta y en su naturaleza humana más que divina. Y ahí, en su momento de mayor debilidad, se le aparece una vez más el diablo Satanás. Le tienta con 3 tentaciones que son 3 pruebas que tratan de hacer frente a la labor mesiánica de Cristo, de convertirse en un nuevo líder de los judíos, como en su momento lo fue Moisés. Le ofrece las piedras para que las convierta en pan, le sube a lo alto de la montaña y le dice: mira, te ofrezco todos los reinos de este mundo. Y en todos ellos, en la primera aparece un diablo desnudo, pelirrojo, como la cabellera de fuego. Aquí también aparece un diablo desnudo, pero curiosamente la tentación de la montaña, cuando le ofrece todo el poder, está revestido y lujosamente vestido. Por último, le sube a lo alto del pináculo del templo y le dice: tírate, ya vendrán tus ángeles
a recogerte. Cristo hace frente a todas estas pruebas y ya le dice, escrito está, no tentarás a un hijo de Dios. Esto es una representación de diablos provenientes de una iglesia francesa del Berry, de Plainpierre-sur-Cher. Curiosamente, este imaginero del románico francés, que también él o su taller actuaron en Tierra Santa, realiza y esculpe unos diablos de gran categoría. Son absolutamente temibles, aunque se estén enfrentando al mismísimo Hijo de Dios. Este de aquí le ofrece piedras, este entendemos por la escena de donde está, le está ofreciendo que se tire del pináculo del templo. Cristo hace frente a todas estas pruebas y comienza su vida pública, realiza milagros, por lo tanto, en su faceta más divina, y una de estas vuelve a enfrentarse con el maligno. Esto ocurre de acuerdo con el Evangelio de San Marcos, ocurre en la localidad de Gerasa, que está en la actual Jordania. Allí había un poseso que, era un bárbaro, un energúmeno que le habían llevado a las afueras de la ciudad porque tenía una fuerza descomunal. Está aquí atado con cadenas y está Cristo que hace el signo de la cruz y sale el diablo. La posesión en el románico, sobre todo, se expulsa al diablo por la boca. Y como son muchos diablos, porque son legión, como dice el Evangelio, se montan sobre cerdos, estas monturas quedan enloquecidas y se caen en un estanque y ahí se ahogan. Y es curioso porque la forma de montar de los diablos sobre el cerdo es marcha atrás, por lo menos en estas dos representaciones. Esta forma de montar, que era algo paralelo con la justicia terrestre, se llamaba montar a la vergüenza, y delincuentes de poca categoría, no los que los llevaban a la hoguera o a la horca, sino que eran exhibidos en la picota, les llevaban montados en un burro marcha atrás. Cogían la cola del burro como si fueran las riendas y luego acababan en la picota, donde les escupían o les tiraban frutos podridos a lo que correspondiera. En el caso del Evangelio de San Mateo, esta curación del poseso se produce en Gadara, no en Gerasa. Ambas son localidades jordanas de Jordania. Vuelven a estar los posesos expulsando al diablo por la boca, un diablo como un angelito de color azul, porque ya por aquel entonces se hablaba del demonio vestido de azul, porque se decía que Lucifer, el ángel que se había rebelado contra Dios, pertenecía a la estirpe de los querubines, y los querubines se definían por una túnica de color marino. Y también en esta representación miniada aparecen los posesos como si fueran negros. Ya por aquel entonces el mal, el principal enemigo de la fe cristiana, eran los negros, porque recuerda al enemigo musulmán, no solo con el que se está combatiendo la Reconquista en España, sino también en las cruzadas en Tierra Santa. Cristo continúa con su vida pública, nos acercamos ya a la Pasión, está aquí en la Última Cena y aparece en una escena muy didáctica, muy del románico, de contraponer al discípulo amado y al traidor. Entonces recoge en su regazo al discípulo amado, que es Juan Evangelista, y le da el bocado acusador a aquel que le va a entregar, que es Judas. Y Judas es pelirrojo. Y los pelirrojos ya son demonizados porque es convertir en rasgos humanos la cabellera de fuego de los diablos. Luego Judas le entrega a su maestro con este beso acusador en el huerto de los olivos, pero que hay presa de sus propios remordimientos y utiliza la bolsa de las 30 monedas de plata, la utiliza para ahorcarse y para colgarse de una higuera. Aquí hay dos diablos que colaboran en su suicidio. Primero le han aconsejado que entregue a su maestro, pero luego colaboran en el suicidio. Es decir, están ahí siempre haciendo el mal. Uno de ellos tiene esta cabellera flamígera, como llamarada, Señor del Fuego, alas de ángel, y este otro tiene rasgos negros, con el cabello ensortijado, la nariz chata, la gran bocaza. Hay unos capiteles, hasta 5 soportes, que se conservan en la iglesia de la Anunciación de Nazaret, en un pequeño museo donde se exhiben estos capiteles románicos que recuerda la obra realizada por los cruzados en Tierra Santa. En este capitel aparece una figura femenina, puede ser la Virgen María, porque se labraron para un edículo, para una capilla de la iglesia de la Anunciación de Nazaret, donde se produce el mensaje de que la Virgen va a ser madre del Hijo de Dios.
también está caracterizada como la Iglesia por aquello de que está coronada y lleva una cruz y lleva de la mano a un apóstol. Le está dando toda su fuerza y su coraje para que haga frente a unos temibles diablos que están aquí con ballesta y con arco, tratando de pervertir toda la obra de los apóstoles, cuya misión es difundir el Evangelio por todo el mundo. Hay soportes dedicados a San Mateo, que evangelizó Armenia, a San Bartolomé, que evangelizó la antigua Mesopotamia, a Santiago. Y estos son los soportes que decía que tienen mucho paralelismo con aquel capitel de las 3 tentaciones de la Iglesia francesa del Berry, pero son unos diablos poderosísimos, de cuerpo entero, al mismo nivel que las figuras sagradas, por supuesto con la cabellera de fuego que venimos viendo y con un arco y una ballesta, que son armas demonizadas por la Iglesia, porque es el armamento de los infieles. Continúa la obra evangélica y toda la labor de Cristo, que es seguida por determinados personajes, como es el caso de San Martín. Ya hablamos de los santos. San Martín es uno de los santos más venerados en época altomedieval, en la época en la que está el arte románico. Tiene una cantidad de iglesias a él dedicadas por debajo de San Pedro, pero por encima de Santiago, a pesar del fenómeno de las peregrinaciones. San Martín es que practicó la virtud de la caridad, una de las más celebradas del culto cristiano. Entonces, en un episodio de su vida que cuenta el discípulo de San Martín, Sulpicio Severo, estaba en una celda rezando y se le aparece un personaje que le dice que es Cristo. Entonces el otro se queda un tanto extrañado por la aparición porque dice, oye, pues para ser mi maestro vienes aquí vestido con una túnica riquísima de seda, de piedras preciosas, y entonces se dio cuenta que no podía ser Cristo, siempre distinguido por su sencillez y su humildad, se dio cuenta que era el anticristo, hizo el signo de la cruz y el diablo salió huyendo porque era su imitador. Tiene rasgos faciales negros. Tiene una túnica muy rica, que es una túnica del Egipto fatimí de entonces. Se llama tiraz. Y además, qué curioso que cuando el diablo sale espantado, deja tras de sí un mal olor que reveló quién era. Porque ya por aquel entonces San Ignacio, obispo de Antioquía, había dicho que el diablo olía mal. No queráis embriagaros del hedor del príncipe de este mundo. No solamente San Martín, también Santa Margarita. Santa Margarita hace frente también a la lucha contra el diablo. Uno de ellos es un dragón que aparece en el Apocalipsis, se llama Rufo y tiene un color rojo. Entonces está aquí Santa Margarita, que curiosamente es devorada por el dragón, no le puede hacer frente y en el interior del vientre del dragón, estaba la otra ahí devorada, reza una oración, se abre el vientre milagrosamente y sale indemne Santa Margarita. Y por eso es patrona de los partos, de los nacimientos. Otro dragón al que hace frente es Bels, que es la abreviatura de Belcebú, de acuerdo con los estudios de Francisco Calle. ¿Quién es este Belcebú? Bueno, pues Belcebú, que nosotros ahora diremos que es el señor de las moscas, en realidad es un ídolo fenicio. Se demonizan muchos ídolos y dioses de religiones antiguas previas a la cristiana, consideradas como paganas. Entonces, este Belcebú es una de las manifestaciones del dios supremo del panteón fenicio, que es Baal. Baal era el dios supremo de los fenicios, sobre todo en la zona del Líbano. Belcebú es el Baal del templo. Ya explicaremos cómo se ha convertido en señor de las moscas. Se le rendía culto aquí, en una ciudad de Ecrón, de Acarón, según dice la Biblia, y tenía valor de oráculo. O sea, los fieles iban al templo de Belcebú, que era un gran templo, le ofrecían sacrificios humanos y animales para que les diera el futuro. Y entonces, como hacía tanto calor, estos restos orgánicos se pudrían y se llenaban de moscas. Y por burla, los predicadores llamaban a Belcebú señor de las moscas. Aquí en Samaria, la distancia entre Samaria y Acarón debe ser como unos 140 kilómetros. Aquí en Samaria, y según relata la Biblia, había un rey que se llamaba Ococías. Estaba en la ventana de su palacio, mirando por la ventana, y se cae. Y se queda ahí convaleciente en la cama. Y le manda a sus mensajeros: ir a consultar al oráculo de Belcebú a ver si me voy a curar.
Y resulta que solo los mensajeros hasta Samaria, 100 y pico kilómetros, se encuentran con el dios Belcebú, todo lo identificado como un ídolo, con su cabellera de fuego, rojizo como el fuego, y se vuelven para el palacio. Y a mitad de camino se encuentran con un ángel y les dice: ya le podéis decir a vuestro rey que se va a morir, pero no tanto por la severidad de las heridas, sino porque ha dudado del verdadero Dios, que es Yahvé, y se ha ido a adorar a un Dios extraño a la religión, a un Dios pagano, en definitiva. Luego aparece también en San Mateo, cuando los fariseos ven como Cristo expulsa diablos y dicen: este no echa demonios más que por el poder de Belcebú, príncipe de los diablos. Hay otro demonio que también pertenece a una religión que no es la religión cristiana, que es el diablo Asmodeo, que es el que tienta por el sexo, por la lujuria. Este diablo se incorporó a la demonología judía en los tiempos de exilio de los judíos en Babilonia. Aparece aquí representado en el infierno del Beato de Silos. Este infierno es como si fuera un talismán, un amuleto. Están pasando aquí de todas las torturas que puede uno recibir en el infierno, desde el fuego más intenso hasta el frío más gélido. Una vez más seguimos con la rueda y otra vez el calor más intenso. Aquí aparece San Miguel, que está con una balanza pesando las almas, y de acuerdo con que uno haya sido bueno, se va al cielo, o si es malo, se va al infierno y sufre la tortura de todos estos diablos. 3 de ellos tienen nombre. Uno de ellos es Barrabás, el que, cuando la Pascua judía, ¿a quién queréis que soltemos? ¿A Jesús o a Barrabás? A Barrabás. Pues entonces aparece aquí convertido en diablo, porque fue Jesús el que fue a la cruz. Aquí aparece Belcebú, también con una figura de toro, ya lo hemos visto representado como un jabalí. Y aquí aparece Radamas, que es el juez de los infiernos clásicos, por lo tanto demonizado en el infierno cristiano. Este Radamas está castigando a Dives, que es la alegoría del rico, la imagen de la avaricia, pero aquí aparecen unos amantes en la cama y están fustigados por un diablo identificado como Átimos. Átimos es una palabra griega, no es un nombre propio. Significa deshonrado, despreciado, porque tienta por la lujuria. Tiene su cabellera de fuego, tiene unos genitales muy marcados, pero solo tiene una pierna, la otra es como una pinza. Sus compañeros sí que tienen las 2 piernas perfectas. Lo identificamos con Asmodeo, el cojo del infierno, que está tentando a los amantes. Este Asmodeo también aparece en la Biblia, este tema de determinados personajes de otras mitologías y de otras religiones, cuando aparecen en la Biblia y adquieren carta de identidad para convertirse en diablos. Aparece en el libro de Tobías. Tobías se casa con Sara. Sara viene viuda de 7 maridos. Todos sus maridos se han muerto en la noche de bodas. Han sido estrangulados por el diablo Asmodeo. Y entonces se queja Tobías diciendo a su hermano Azarías: soy el único hijo de mi padre y tengo que velar por él. Yo es que no quiero correr la misma suerte que mis compañeras de cama. Entonces acude el arcángel San Rafael y le dice: mira, coge un pez, quítale las vísceras, especialmente el hígado y el corazón, quémalos y así saldrá un aroma terrible que expulsará al diablo Asmodeo y se irá al desierto, que ya por aquel entonces el desierto era la morada habitual de los diablos. Y además vas a hacer una cosa: tus compañeros de cama se han muerto todos en la noche nupcial porque han caído en la tentación de la lujuria, podían haberse esperado en consumar el matrimonio y así vencen a Asmodeo. Tú lo que te tienes que hacer es estar 3 noches sin consumar el matrimonio con tu señora. Vas a dormir castamente, Tobías y Sara, y a la 3ª noche ya lo consumas. Y así haces frente a la tentación de la lujuria. Y entonces así aparece Tobías durmiendo con su esposa Sara durante 3 noches, y estas 3 noches de Tobías, desde época medieval, identificaban al virtuoso, al caballero cristiano. Incluso aparecen novelas de caballería. Este caballero era virtuoso porque guardó las 3 noches de Tobías. Y hay signos y hay información de que se ha mantenido esta costumbre hasta fechas muy cercanas, en zonas rurales, más tradicionales. Hay este diablo que se llama Mamón. Mamón es el deseo de poseer riquezas, es una voz aramea, y aparece aquí, por supuesto, monstruoso y con 2 bolsas de monedas, que es como se representa el avaro en el románico. Con tanta tentación nos encontramos con que hay hombres que van
al paraíso y otros que van al infierno. En realidad, tanto el paraíso como el infierno son formas orgánicas, vivas. El paraíso está representado por medio del seno de Abraham, que es un personaje bíblico. Entonces, Abraham era un anciano, entonces ya en su regazo va recibiendo todas las almas que San Miguel pesa. Entonces, estas almas que han resultado positivas en el juicio, es decir, el platillo de las buenas acciones ha pesado más que el de las malas, se van al seno de Abraham, que las recoge aquí beatíficamente. Mientras que cuando el platillo de las malas acciones, de los pecados, pesa más y prevalece las malas acciones sobre las buenas, son arrastradas por los diablos que se lo llevan a la boca de Leviatán, que es el infierno. También de raíz bíblica el nombre de Leviatán. Entonces, este Leviatán es un animal muy temible, puede ser un león, un lobo, incluso un oso, de acuerdo con la geografía donde se esculpe. Aparecen aquí todos los condenados triturados por las mandíbulas de Leviatán, incluso un diablillo mete un fuelle en la oreja, hablando de la tortura de fuego que también se produce en el interior. El caso de Sansón es un personaje del Antiguo Testamento que también es un modelo de virtud para los cristianos, porque Sansón era un personaje que tenía muchísima fuerza, que radicaba en su cabello, y en una de sus hazañas desquijarra al león, abre las mandíbulas del león y lo mata. Entonces era una imagen para los predicadores del buen cristiano que es capaz de hacer frente a las mandíbulas del león, que es el infierno. ¿Y qué pecados se fustigan con tanta tentación? Pues sobre todo son pecados que corresponden, digamos, a las principales tentaciones que les asediaba a la Iglesia en su retiro, en su celibato, en su imposibilidad de tener bienes y de acaparar riquezas. Son sobre todo la avaricia y la lujuria, que son dos pecados capitales que vienen juntos. El caso de la avaricia, ya lo hemos visto, los hombres con la bolsa de monedas, arrastrados por cadenas. En este caso es una caldera, este aparece en el libro de Job, la imagen de la caldera, y aquí hay una personaje que es una lujuriosa. El tema de la lujuria ya es una cuestión de género. Los avaros son sobre todo los hombres, mientras que las mujeres incitan para el sexo. Entonces aparece fustigada justamente allá donde ha pecado, en los pechos y en el sexo. Y esta imagen de aquí es la de la pereza, pero es una pereza de raíz monástica, se llama acedía, una especie de pereza espiritual, que era el decaimiento y el abatimiento en el que caían los miembros de los frailes, los monjes, que en su imposibilidad de, pues de acaparar riquezas o de llevar una vida mundana y el celibato, que haya una especie de abatimiento que se concretaba en la pereza espiritual, y está representada por medio de una fábula clásica, que es el burro que toca la lira. Estos son tres escenas presentes en el Palacio de los Reyes de Navarra, y con este tipo de advertencias para el público se ha pensado si por lo menos el bajo del Palacio de los Reyes de Navarra no fuera una lonja o un mercado y unos capiteles, por lo tanto, de advertencia para evitar el pecado. La figura de la lujuria y de la avaricia aparece también en la magnífica portada de San Miguel de Estella. Aquí aparece una mujer desnuda arrastrada por un diablo caprino, y aquí aparece un macho cabrío que se lleva a dos avaros, en este caso hombre y mujer. Hemos visto ya un repertorio de determinadas fieras diabólicas. No es muy común la figura del macho cabrío como imagen del diablo. Está mucho más presente en el siglo XVI, que preside los aquelarres. El siglo XVI es el siglo del Renacimiento, cuando se recupera toda la estatuaria clásica, con toda su cohorte de faunos, de sátiros, de bacanales, y por eso el macho cabrío es el que preside las escenas de brujería. En este tema del pecado sexual, sobre todo la protagonista es la mujer, pero en ocasiones aparece el hombre, también partícipe, lógicamente, de las escenas sexuales. Lleva un pez al hombro como imagen del sexo masculino y, por supuesto, aquí está fustigado por un diablo y lleva la bolsa de monedas. Hay otro capitel como este de la ascensión de Alejandro que representa la soberbia. La soberbia era considerada como la raíz de todo mal, de todos los pecados. De ella derivaban los 7 pecados capitales, porque en principio cuando se definieron los pecados capitales se dijeron que eran 8,
porque la soberbia se desdoblaba con la vanagloria. Luego San Gregorio Magno estableció que fueran 7. El tema de la soberbia, que también la practicó Lucifer, querer ser igual a Dios, la protagonizó también Alejandro Magno, el emperador macedonio, que era un emperador que se sentía totalmente poderoso, que ya iba camino de la India y quería ser igual a Dios. Quería subir al cielo y retar a Dios. Entonces, para ello, se sirvió de unos animales fantásticos, unos grifos, mitad águila, mitad león, les enganchó un columpio, les puso una pértiga con alimento y así fue subiendo hasta el cielo. Es una osadía que le equiparan a Alejandro Magno con la soberbia. Ya estamos concretando un poco la imagen física del diablo en época románica. Lo hemos visto con un aspecto monstruoso, con rasgos híbridos de animales, pero también tiene un aspecto totalmente humano. La cabellera de fuego, que puede ser convertirse en rasgos humanos en el pelirrojo, el arco predominantemente como alusión al armamento islámico, y aparece cojo, con una pata de palo. Nace aquí el diablo cojuelo, mucho antes de cuando se expresara en el libro. En realidad, el tema de que el diablo es cojo es también la interpretación de un versículo bíblico, porque estaba Elías en el Monte Carmelo retando a los sacerdotes de Baal, de donde viene Belcebú, y les dice: vamos a hacer un fuego, y el humo que más se acerque al cielo, es decir, a Dios, será el de la auténtica religión. Y entonces gana el fuego de Elías y le dice a los sacerdotes de Baal: ¿hasta cuándo andaréis cojeando sobre 2 muletas? Esta es, por lo tanto, la imagen del diablo cojuelo. El diablo no solamente tiene pata de palo, sino que tiene un andar un tanto incómodo, porque a veces lleva un pie calzado y otro descalzo. Esto se llama monosandalismo y es de herencia clásica de la antigüedad clásica. Lo practican estas 2 mujeres que representan 2 signos zodiacales, el signo del león y el signo del cordero. Llevan un zapato sí y otro no. Aparecen como pecadoras. ¿Por qué? Porque el zodíaco, el conocer el destino de los hombres, el conocer el futuro por medio de la lectura de los astros, era algo condenado por la Iglesia, porque decían que el futuro solo lo conoce Dios y está escrito en la providencia y no se puede hacer una lectura de los astros, y por eso aparecen como pecadoras. Pudo llegar este monosondalismo y la vinculación de Navarra a tierras francesas curiosamente a este diablillo que aparece en la iglesia de la Rahona. Es un diablo, lo identificamos con el mazo, con el que empuja a los condenados. Lleva una barba bifurcada y también un pie calzado y otro descalzo. Este tema, que en la antigüedad se decía monosandalismo, que es donde nació, aparece en obras de literatura clásica, como la Eneida de Virgilio. Virgilio nos dice que la reina Dido de Cartago, cuando se suicidó, lo hizo con un pie calzado y otro descalzo. Hay constancia de ritos de brujería y de hechicería de la antigüedad relatadas en la Metamorfosis, donde también las brujas hacen sus ofrendas y sus sacrificios a los dioses con un pie calzado y otro descalzo. El tema de la barba bifurcada, que le llevaba también el diablillo de la Rahona. La barba bifurcada es algo que nace también en esta época alto medieval y que luego va a caracterizar al diablo Mefistófeles. En realidad, se decía que esta barba peinada así con 2 apéndices muy disparados la llevaban los islámicos, la llevaban los sirios. También decían que la peinaban así los herejes cátaros, una poderosa herejía que nace en esta segunda mitad del XII. Pero sobre todo el que más se caracteriza es el sultán Aladino, aquel sultán de Siria y de Egipto, que por aquel entonces estaba pasando a los cristianos a hierro y a fuego en el reino cruzado de Jerusalén. Los animales que encarna el diablo, pues ya hemos visto desde la serpiente, por supuesto, del texto bíblico, el dragón, también hemos citado el macho cabrío, pero también aparece el zorro. Es curioso cómo el zorro y la caracterización del diablo como zorro viene también de una fábula clásica y de una fábula romana. Entonces, los romanos decían que el zorro, como animal depredador, cuando tenía hambre y quería comer, se hacía el muerto, se tiraba boca arriba, se cubría de hojas rojas y sacaba la lengua. Entonces venían todas las aves a devorarlo y él resucitaba y se las comía.
Entonces, esta argucia del zorro y esta astucia del zorro, desde una fábula romana, fue interpretada por los predicadores como una de las numerosas tretas del diablo para hacerse con las almas para el infierno. Y así aparece un zorro disfrazado con cogulla monacal, es una imagen buenísima, del monasterio de Irache. La idea del mono, que también aparece como imagen del mal, aun cuando no hubiera muchos monos en España ni en Europa por entonces, se pensaba que monos había en Gibraltar, pero el mono es imagen del diablo y es una de las iconografías más exitosas. ¿Por qué? Porque dice Isaías que el diablo, Lucifer, quiso ser igual a Dios, literalmente similis, ero altísimo. La idea de símilis, de imitador, hizo que Tertuliano, un padre de la Iglesia, dijera que el diablo era el mono de Dios. Aparece así representado, tentándole a Cristo con las piedras, tiene alas de ángel caído. También se decía que el mono no tenía cola, por lo menos allá donde se definió la figura del mono, en el fisiólogo, en el primer bestiario medieval que nació en Alejandría, que los monos africanos no tenían cola. Y decía que el mono no tiene cola porque es como el mal en el mundo. Tuvo un principio en la tierra y sigue existiendo, sin fin. Hay otra figura del mono, en este caso el mono desnudo, que aparece en este capitel de la Anunciación de Jaca. Esta catedral de Jaca, como todo foco catedralicio, va difundiendo una iconografía de lo más exitosa, como es la del mono, no solamente en el románico aragonés, sino todo el románico más cercano a Aragón, desde Navarra, toda la zona oriental de Sangüesa. Aquí aparece la figura del ángel transmitiéndole el mensaje angélico a la Virgen de que va a ser la madre del Hijo de Dios. Y aquí aparece un mono, un simio. Como tampoco habían visto muchos monos, sobre todo les caracterizaban por las extremidades prensiles en las manos y en los pies y un cierto frunce en torno al hocico. Y aquí aparece un mono descabezado, pero sabemos que está comiendo una fruta y está desnudo. Entonces es Adán, que es convertido en mono tras el pecado, porque en la Edad Media se decía que el hombre, cuando se degradaba, se convertía, llegaba a un nivel animal, y de ellos el mono era pues, el animal más característico, para representar al hombre pecador. No habían nacido las teorías evolucionistas, no se pensaba tanto de que el hombre evolucionara desde el mono, sino que al contrario, que se degradara como un simio. La figura del simio tocando las campanillas en la iglesia de San Miguel de Estella, porque se condenaba la música profana, la que se celebraba fuera de la iglesia. En la iglesia se celebraba una música sagrada, la que te elevaba a Dios, pero la celebrada en las plazas, una música que incitaba al placer y al sexo, pues era condenada. Y por eso está interpretada por un mono. O la figura del simio que tensa la ballesta, porque ya desde el Concilio de Letrán la Iglesia había condenado la ballesta. Decía que era un artefacto mortífero, una deshonra de Dios. Prohibía el uso de la ballesta por parte del ejército cristiano. Pero luego se dio cuenta que causaba la falta de este armamento grandes bajas en el ejército cristiano. Entonces dijo, bueno, pues en la lucha contra los infieles lo permitimos. Y ya se permitió en las Navas de Tolosa y se consiguió la victoria para esta coalición de reinos cristianos. Entonces circulaba un dicho de claro valor sexual, aparece aquí mujeres desnudas. Se decía que la mujer era el arco, el hombre la flecha. Viene el diablo y tensa la cuerda, que no es otro más que el simio. La idea de imitador del diablo llega incluso a concretarse en escenarios celestiales y infernales. La figura del Cristo Pantocrator como Señor de todo lo creado, rodeado del tetramorfos, que es esta visión de Ezequiel. Cristo en la mandorla y rodeado de las visiones de los evangelistas simbólicas con animales alados. El águila de San Juan, porque su evangelio es el que más llega a Dios. El ángel que representa el Evangelio de San Mateo, el toro de San Lucas, el león de San Marcos. Aquí aparece San Miguel pesando las almas, las bocazas de Leviatán, que permite ya la entrada al infierno. Y es curioso como aquí aparece un Satanás entronizado, todo el rodeado de figuras monstruosas, como si fuera una parodia del Tetramorfos.
la crítica o la burla de uno de los dogmas más sagrados de la religión cristiana, que es la Trinidad, aquí vista de una forma beatífica, con este canecillo trifronte de Artaiz, situado en el lado sur de la iglesia. La iglesia había una determinada topografía, las escenas más positivas se situaban en el lado sur, mientras que en el norte, de donde, pues un lugar más frío, donde según la Biblia y según la interpretación de un versículo bíblico se decía que estaba el trono de Satanás, pues ahí es donde se sitúan las figuras negativas. Y aquí aparece un canecillo, también trifronte, pero ya no está representando a la beatífica Trinidad, sino que está haciendo una burla, una imitación. Como conclusión, diremos que en este periodo altomedieval, el románico se sitúa en los siglos XI y XII, y adoctrinando a un público, preferentemente el culto, se sirve la Iglesia de la estética del terror para infundir miedo a los fieles. La imagen diabólica, hemos visto, es puramente didáctica, casi pueril, pero domina la idea de que el aspecto está en deuda con el carácter de la persona. Y así, unos rasgos monstruosos y terribles son los que definen un comportamiento maligno. Hemos visto que aparece el diablo del mismo tamaño que las figuras positivas, ocupa lugares protagonistas de la construcción, al mismo nivel que los personajes sagrados y beatíficos. Hemos visto las escenas de las tentaciones con función de contraste, Dios y el diablo, lo bueno y lo malo. Los diablos se personifican, adquieren nombres que recuerdan a los dioses del panteón fenicio y clásico, que son las religiones opuestas a la única y auténtica religión, que es la cristiana. Hay determinados diablos nominados que representan los pecados capitales. Lucifer mueve a la soberbia, Asmodeo a la lujuria, Mamón a la avaricia. El mal está por todas partes. El románico representa un diablo que remite a los enemigos de la fe cristiana, como el negro, en el caso del románico, que representa al cercano enemigo musulmán. Pero además se gestan aquí determinadas peculiaridades físicas que llegan hasta la actualidad, como la cabellera de fuego, que se concreta luego en la cabellera de los pelirrojos, la barba bifurcada y la cojera. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias, Esperanza. Si hay alguna pregunta, había dejado encargado que hubiera un micrófono, pero... Clara. Espera un segundico, un momentico, que ya está. Eso es. De la bondad, cuando se ha hablado del mal, bueno, abusar de la bondad de la conferenciante, al final has como hecho una recopilación muy interesante de la conferencia, y esto me da pie a mí para preguntar si podrías tener la amabilidad de someramente decirnos cómo va a evolucionar esta representación del diablo en el gótico. Si va a mantenerse igual que en el románico o va a ir cambiando, ¿en qué dirección? Vale, pues gracias por tu pregunta, profesora Fernández Ladreda. A mí me parece que el diablo en el gótico todavía adquiere rasgos monstruosos, más monstruosos, y ya es difícil. ¿Por qué? Porque las alas de ángel, hombre, chocaban un poco a los fieles cuando veían que el diablo y los ángeles compartían los mismos apéndices de alas de ángel, y entonces le ponen alas de murciélago. Porque así como en el románico sobre todo se maligniza al islámico, porque estamos en plena temporada de las cruzadas y de la reconquista de los lugares sagrados, en el gótico sobre todo se demoniza al judío. Primero entregó a Cristo y mataron a Cristo, luego practica la usura, que es un pecado capital para los cristianos, aquello del préstamo de dinero con interés. Entonces empiezan a definirse pues, la idea de las alas de murciélago, porque un préstamo de los judíos, porque se decía que el diablo moraba en tinieblas, y entonces por eso tenía pues, estas alas de quiróptero. Luego también la paleta cromática se enriquece. En el románico sobre todo el diablo tiene tonalidad roja, también hemos visto azul, pero en el gótico también aparecen
el verde, que no remite tanto al color sagrado del Islam, sino a la piel de los reptiles. El azul se extiende muchísimo, es una tonalidad muy característica del diablo. Luego aparecen animales, el pavo real como imagen del diablo, porque el pavo real se pavonea y lo identifican con la soberbia. Entonces, sobre un esquema de alas membranosas de murciélago le ponen alas oceladas como las del pavo real. O sea, se enriquece y se metamorfosea la imagen diabólica, bueno, hasta la saciedad, pero siempre con un contenido monstruoso. Lo que pasa es que luego ya se dan cuenta, hemos visto el tema de Herodes dudando y resulta que él decide el infanticidio porque ha venido un diablo monstruoso y terrible y le ha dicho que mate a los niños. A partir del Renacimiento, ya con la humanización, ya se piensa que el mal está en el interior de cada uno y que no podemos echarle la culpa a un diablo monstruoso y ajeno a nuestro ser, que viene de nosotros mismos. Pero para eso tendremos que llegar a la Edad Moderna. Que es a partir de la Edad Moderna cuando el diablo más bien se procura que tenga un aspecto atractivo. Tiene un aspecto más humano, sí. Y luego el tema de las tentaciones, Ghiberti ya pinta pues, un diablo más atractivo porque decían, jolín, pues si vas a tentar, mejor que tengas un aspecto más seductor y bello que no estos rasgos tan desagradables con que le pintan al diablo en la Edad Media. Sí. Y luego en el Renacimiento, sobre todo, ya el mal eran las herejías. Entonces, estas sí que estaban creando auténticas cismas en el interior de la Iglesia cristiana. Entonces, se representa más a los herejes y se condena más a los herejes. También el tema de la brujería, esta religión tan heterodoxa que es una burla a la religión cristiana. Así lo veo yo. Muy bien respondido. En todo caso, perdón, con esto cedo el bastón de mando a quien sea, me ha llamado la atención lo de que el diablo se le represente de color azul, porque el azul es también un color muy propio de la Virgen, el cielo, etcétera, etcétera. Sí. Los otros colores no, ya sabía, pero lo del azul me ha sorprendido. Sí, hay una miniatura buenísima de las ricas horas del duque de Berry cuando se representa la caída de los ángeles rebeldes y van todos vestidos de azul, pero porque se decía que Lucifer pertenece a la estirpe de los querubines. Entonces los serafines iban con un color rojo y los querubines con una túnica azul, pero hay muchos símbolos, tú lo sabrás mejor que yo, que son ambivalentes. O sea, he hablado del pavo real, imagen de la eternidad, pero también puede ser imagen de la soberbia. Incluso presta sus alas oceladas al diablo. Se ponen ojos, como las alas oceladas del pavo real, en las alas del diablo. O sea que hay muchos simbolismos que son ambivalentes. ¿Alguien con otra pregunta? Yo lo del tema del diablo cojuelo, que he dicho que es de raíz bíblica, bueno, tiene expresiones muy conocidas en el libro del diablo cojuelo, pero esto a veces aparece en el cine la figura de un personaje negativo andando sobre muletas, como en la película, ¿cómo se titula? La semilla la de Rosemary's Baby. ¿Cómo se titula en español? La semilla del diablo, y aparece ahí el líder de la secta satánica que está andando sobre muletas, porque tiene que interpretar un personaje de la obra de teatro y tiene que andar sobre muletas. Es una alusión a la cojera del diablo. El tema de la barba bifurcada, que aparece aquí como condena de la figura de Saladino, en la tumba del tenor Gayarre, en el Roncal, el personaje de Mefistófeles, que ya entonces se había concretado en la ópera, y se le pinta con una barba bifurcada. Y aparece, bueno, hasta escenas de cine bien recientes, aparece la figura del diablo pactante con sus dos extremos bien marcados en la barba, que además recuerda también a la lengua viperina de las serpientes, ¿no? Si lo pones así un poco exagerado. Bueno, el diablo siempre dice que mora en tinieblas, que es negro, que es oscuro, pero tiene una paleta cromática de lo más rica, o sea, desde el rojo, el amarillo del fuego, el azul, también el verde. Tiene una barbaridad de tonos. Esperanza, te comento yo. Lo del monosandalismo no se puede relacionar con estar también entre este mundo y el otro. Sí, es exactamente eso. Porque la figura esa de la Rahona yo lo interpretaba como la prueba, la ordalía, que no da la razón ni a uno ni a otro, sino que es, bueno, de alguna manera viene de arriba la decisión, ¿no? De quién es el que... Claro, como un juicio divino.
Pero sí, llegó. Lo del tema del monosandalismo aparece desde la antigüedad clásica. Hay un personaje de un herrero galo que es prerrománico y aparece, bueno, este valor de los herreros en la Edad Media con esta idea de la conversión de los metales. Y entonces, como le dotan siempre de ciertos rasgos mágicos, aparece este personaje del herrero galo con un pie calzado y otro descalzo. Digamos que sea el germen para que luego llegue a la estatuaria románica, como este magnífico relieve de Toulouse. Y teniendo en cuenta que en Navarra siempre hemos estado muy vinculados con Francia, y no solo con el cambio de dinastía, la llegada de la dinastía francesa, sino desde el románico, yo entiendo que el monosandalismo llegó aquí desde tierras francesas. Eso también en Artaiz y en La Rahona. Pero sí, es un pie que te queda calzado, que te remite a la tierra, y el otro a la eternidad. Pero bueno, como lo utilizaban los antiguos, y además en ceremonias relacionadas con la muerte, incluso pues en ofrendas pues, de hechiceras, ya quedó demonizado. Hola, buenas tardes. Hola. Muchas gracias por la charla, en primer lugar. Te queríamos hacer una pregunta que no tiene tanto que ver con el cristianismo, sino con el mundo musulmán. Queríamos saber un poco cómo representan ellos pues el demonio o el diablo y demás, porque como no suelen representar en una figura, ¿no?, humana, digamos, ni animal, pues un poco cómo representaban ellos el mal. Sí, pero es que los musulmanes son anicónicos, por lo tanto no tienen muchas representaciones negativas. En algún lugar he leído que es de raza blanca más que negra. Si nosotros demonizamos al negro, pues ellos tienen un diablo blanco. Vale, gracias. A ti. También el tema de Belcebú, que se ha apreciado aquí imágenes muy tempranas, luego ya en época bajo medieval, pero sobre todo en el Renacimiento se concreta en la mosca, porque si Belcebú es el señor de las moscas, pues ya vamos a poner a este insecto y entonces pues ya lo personificamos bien. Lo que pasa es que en el románico se vivía pues, en zonas rurales, entonces pues, muy cerrados en sus lindes. Ya al apartarse pues, del territorio se encontraban con un terreno inhóspito de bosques, de zonas que no conocían y entonces representaban pues eso, el diablo pues, en unas formas monstruosas y fantásticas en seres híbridos. Mientras que en el gótico ya la gente pues, va conociendo más su territorio, se establece en ciudades y frente pues, al diablo que adquiere formas de bestias ya se va domesticando. Entonces en el gótico aparece el gato, bueno, como herencia de los cátaros, los ratones también en algún momento como imagen del diablo, las moscas, o sea, digamos que los animales son más domésticos. Muy bien. Muy bien, pues si no hay más cosas, muchas gracias. La verdad es que ha sido una conferencia muy interesante, muy bien ilustrada, además con cantidad de imágenes y algunas de aquí de Navarra que son accesibles y algunas se me han quedado por ahí que tengo que mirar porque me han creado cierto misterio. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos.